Vamos a comenzar introduciéndonos al mundo de los objetos, hablando de algo que se llama la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un estilo de programación. Se conoce como paradigma. Esa palabra a lo mejor no es tan conocida para todo el mundo. Un paradigma no es más que un modelo a seguir. Entonces tenemos el paradigma de la programación orientada a objetos, que es un modelo de programación que vosotros podéis desempeñar. Es más próximo al lenguaje y al comportamiento que tenemos en la vida real. En este paradigma existe un universo de objetos que colaboran entre sí para llevar a cabo las acciones deseadas. Digo que todos son conceptos que iremos dándole sentido a lo largo de la clase, pero lo que quiero que ahora veáis es o penséis en cualquier sistema que tengáis en el mundo real, tanto naturaleza, un ser humano tiene una serie de organismos, de miembros, tiene órganos, ¿no? que colaboran entre sí. ¿Para qué? Pues para llevar a cabo la vida de las personas, para poder dar soporte a la vida, ¿no? de una persona. También un coche, que es algo de la ingeniería, pues tiene una serie de elementos, el motor, las ruedas, etcétera, que forman parte de otro objetivo y que entre ellos colaboran entre sí para llevar ese objetivo, que es llevar a las personas de un lado para otro. También organizaciones, como puede ser una universidad, un ministerio, también tienen un organigrama de elementos. Está el ministro, los colaboradores, los asesores, los funcionarios, que al final entre todos llevan a cabo una tarea. Entonces todo eso que veis en la vida real lo han querido llevar a la programación orientada a objetos en este paradigma de la programación que vamos a ver en el día de hoy. Entonces ya hemos entendido algo sobre lo que son los objetos. Yo voy a recuperar ahora una definición que encontrasteis en la clase en la primera clase de este curso de los fundamentos de la programación con Luis Fernández. En la clase de los tipos de datos nos explicaron los objetos o nos introdujeron el concepto con esta definición: agrupaciones heterogéneas de datos simples con sus operaciones. Esta definición estaba muy bien en ese momento porque está fundamentada en un conocimiento que ya teníamos, los tipos de datos. Son agrupaciones heterogéneas de tipos de datos. La vamos a entender un poquito mejor con sus operaciones a lo largo de la clase, ¿vale? Si no lo habéis entendido todavía. Pero se queda un poquito corta la definición como tal de objetos si lo miras de una manera global o más particular, quiero decir, dentro de lo que es la programación orientada a objetos. Pero no os preocupéis, que lo vamos a ir aclarando durante toda la clase. Antes de comenzar a explicar objetos, o de comenzar a explicar de dónde vienen y hacia dónde van, quiero hacer una reflexión para que entendáis que en el mundo de la programación hemos ido evolucionando en lo que son los lenguajes. Luego, además, también en la última clase vamos a hablar un poco más de la evolución de los lenguajes, por eso no me voy a entretener yo mucho en este momento. Simplemente decir que al principio eran todos ceros y unos. La gente tenía que programar en un lenguaje que era el código máquina, que estaba compuesto solo por ceros y por unos. Imagínate qué locura para intentar realizar un programa e intentar que bueno, cualquier cosa medianamente compleja saliese adelante. Yo no me lo quiero ni imaginar, sería una locura. Pero lo que está claro es que ha habido una evolución de los lenguajes desde el código máquina, que son los ceros y los unos, pasando por ensamblador, lenguajes de alto nivel, tal, hasta llegar a la programación orientada a objetos. A lo largo de esa evolución, ¿qué vamos creando? Vamos creando nuevos lenguajes que tienen nuevas estructuras, nuevas herramientas que sirven ¿para qué? Para poder hacer programas que sean más complejos, llegando a la programación orientada a objetos, que se ha demostrado que es la programación que nos permite llegar a aplicaciones más complejas posibles, ¿de acuerdo? Entonces, hoy los lenguajes de programación todos son orientados a objetos, o por lo menos la mayor parte de los que vais a conocer. JavaScript lo es, y todos quieren implementar el tema de los objetos porque se supone que es lo que te va a dar un mayor soporte a programas complejos. Bien, ahora vamos a introducir ya la programación orientada a objetos dentro del punto de vista de lo que es los tipos de datos con sus operaciones. Y vamos a hablar, pues bueno, de los tipos de datos. Una de las cosas que más evolucionaron a lo largo de la historia de los lenguajes han sido los tipos de datos. En este caso, o en la primera clase, lo que vimos fueron tipos de datos numéricos, cadenas y lógicos. Esos tipos de datos le llamamos tipos de datos primitivos, y estos tres serían los principales en la mayor parte de los lenguajes, incluido JavaScript. Muy bien. Sin embargo, tú haces el análisis y ves que en el mundo de la programación vas a necesitar
algunas estructuras que no están compuestas por un único dato, como por ejemplo una coordenada en 2 dimensiones. Esto lo hicimos en uno de los ejercicios de la clase de algoritmos que os di yo el primer día de las sesiones del curso. En esta coordenada yo tengo 2 valores, el valor x del eje de las x y la coordenada en el eje de las y. O sea, la coordenada está compuesta por 2 datos. En ese primer ejercicio, como no conocíamos nada más que los tipos de datos simples, lo que hice fue crear una variable con un tipo de datos numérico y otra variable con un tipo de datos numérico. Y entre las dos teníamos el tipo de datos. Pero no cabe duda que si tú de alguna manera consigues concentrar esas 2 variables en una única estructura, pues van a tener más sentido, porque la coordenada son 2 datos que van juntos. Si están separados, pues tiene menos sentido que si los dos los consigo poner juntos. Esto, en muchos lenguajes, se soluciona con un simple array. No voy a explicar array, simplemente decir que es como una variable en la cual tienes un número de casillas y en cada una de esas casillas puedes poner un dato, pero digamos que hay otro tipo de estructuras que ahora veremos que no soportaría la posibilidad de hacerlo con un array. En muchos lenguajes de programación, en un array tienes que colocar un único tipo de datos. O sea que si yo voy a hacer un array y en la casilla 0 le pongo un número, en todas las demás casillas le tengo que poner también un número. Pero la realidad es que en el mundo de la vida real encontramos que existen tipos heterogéneos de datos. En el caso de una factura, tenemos en una factura varios tipos de informaciones que tenemos que almacenar dentro de la factura y que si nosotros queremos ir juntos, pues el array en ese caso quizás ya no nos sirve porque solo nos permitiría un único tipo de datos. En JavaScript no, pero bueno, la mayor parte de los lenguajes sí. Entonces tenemos que en una factura vamos a tener un número de factura, es un tipo de datos numérico, vamos a tener un nombre de cliente, es un tipo de datos cadena de caracteres, o incluso un tipo de datos lógico para decir si la factura estaba pagada o no. Tipo heterogéneo, en este caso, porque tenemos 3 tipos de datos distintos para implementar, y más, ¿no? Para implementar en una factura. En este ejemplo, esos 3 que os he sacado aquí. En un usuario tenemos también diversos tipos de datos que forman parte de un usuario, como el número para el identificador del usuario, el nombre de ese usuario o incluso un booleano, un valor lógico, un sí o un no, para saber si el usuario hemos verificado su email. ¿Entendéis estas posibilidades de hacer una estructura con diversos tipos de datos de diversas características, ¿no? Ahora, disculpad, tenemos las funciones que hemos conocido con Claudio. En las funciones quiero hacer la reflexión de que cuando los datos y las funciones van por separado, en muchos lenguajes es así, en JavaScript, a no ser que implementéis objetos, es así, entonces lo vamos a tener por separado en una y en otra parte. O sea, quiero decir que si tú en una función quieres sumar 2 números, lo que voy a tener que pasarle a la función son aquellos 2 números como parámetro que quiero sumar. O sea, la función tiene una declaración que va por un lado y el tipo de datos, o sea, aquellos 2 datos que quiero sumar, los he creado por otra parte y cuando quiero sumarlos, pues se los paso a la función. Van por 2 partes distintas. Entonces, ¿por qué no unir tanto funciones como tipos de datos? Y ahí llegamos a lo que son los tipos complejos más las funciones. Por ejemplo, a una coordenada le puedo pedir que haga cosas, operaciones que tengan que ver con la coordenada, restarle o sumarle otra coordenada, trasladarla al eje de las X o al eje de las Y. Con 2 coordenadas, saber la distancia que hay entre 2 puntos. Eso fue uno de los algoritmos que nosotros calculamos el primer día. Bien, todo eso son funcionalidades que tienen que ver con la coordenada. ¿Y qué tal si nosotros conseguimos unir tanto las funcionalidades como los tipos? Y los ponemos de manera que estén unidos. ¿Qué conseguimos? Conseguimos que el concepto o la estructura de la coordenada, que hasta ahora es solo un dato, pues tenga todavía más valor porque no solo va a ser el dato, sino que además va a poder responder a operaciones. Así podremos hacer cosas como esta. Tendremos una coordenada y le diremos, por favor, dame la distancia con otra coordenada. O una coordenada y le podemos decir, por favor, suma 3
súmate 3 en el eje de las X. O sea, podemos no solo tener la coordenada para guardar los datos, sino además pedirle que a la coordenada haga cosas. Eso nos va a facilitar y va a darle todavía más sentido a esa estructura de datos. Eso también lo podemos hacer con las facturas. En las facturas puede haber operaciones que tú puedas realizar con facturas. Por ejemplo, registrar el pago, calcular el precio sin IVA, el precio con IVA, agregar un producto a la factura, imprimir, todo lo que queráis hacer con facturas, ¿vale? Con usuarios también, abrir una sesión para un usuario, cerrarla para ese usuario, comprobar si los usuarios y contraseñas son válidos, son cosas que podemos querer hacer con los usuarios. Muy bien, ahora fijemos en este esquema. Hemos dicho que un lenguaje de programación acepta tipos de datos simples, que son números, cadenas, lógicos, como booleano, o sea, booleano y lógico es lo mismo, ¿vale? Entonces, mi lenguaje de programación, en principio, no conoce las facturas. Si no conoce las facturas, ¿qué voy a tener que hacer yo? En algún momento voy a tener que definir o declarar, son sinónimos, el concepto de factura. Esa declaración tú la vas a hacer en un lenguaje de programación, luego veremos ejemplos, y una vez que la declaras, mi lenguaje ya conoce lo que es la factura, es una serie de propiedades o una serie de informaciones que definen la factura, con una serie de operaciones que yo puedo realizar con esa factura. En ese momento que ya tengo declarado, pues yo ya puedo crear en mi programa diversas facturas para llevar a cabo mis operaciones. O sea, cuando tú tienes un tipo de datos numérico, pues tú puedes crear variables numéricas. En este caso, hemos conseguido definir una factura, que luego veremos cómo se hace. A partir de entonces, yo podré crear facturas en mi programa. Todas las facturas serán las que yo trabaje en mi programa de gestión para realizar cosas. Bien, en mi programa de gestión, que trabaja con facturas, simplemente les pido a las facturas que hagan cosas. Por favor, factura, créate con estos datos. Por favor, factura, imprímete ahora para mostrarla para el cliente. Por favor, envíate al usuario tal o al correo electrónico tal. Por favor, factura, abónate, si quieres crear un abono de esa factura. Por favor, factura, dime tu precio. Entonces yo podría hacer cosas con las facturas para llevar a cabo mi programa de gestión que trabaja con muchas facturas de muchos clientes. Y una reflexión es que si yo necesito hacer facturas para otro programa, o sea, mañana otro cliente me dice, yo quiero hacer un programa que me crea presupuestos. Y me dice, pero es que yo mis presupuestos en algún momento los voy a convertir en facturas si consigo vender ese producto. ¿Por qué no me haces que a partir de ese presupuesto me generes la factura? Pues entonces yo no necesito volver a escribirme todo el código de mi factura. Como yo aquel programa de gestión ya definí mi declaración de factura, lo que voy a hacer es esa declaración de la factura, la voy a llevar al nuevo programa de los presupuestos y entonces mi programa de presupuesto ya será inteligente y conseguirá entender lo que es una factura y podrá crear todas las facturas que necesite y podrá responder a las acciones que yo necesito típicas para implementar con facturas. Son todo conceptos a los cuales no les hemos dado nombres todavía. Entonces vamos a ver la próxima diapositiva para ver si le podemos dar nombres. Pero voy a dar un momento por si tenéis alguna duda y podemos responder alguna cosa por ahí, ¿vale? Veo que no tenemos ninguna duda así muy específica sobre lo que estamos viendo. Algún manual para aprender programación orientada a objetos. Yo te recomiendo en desarrollo web tenemos algunos temas de programación orientada a objetos que te recomiendo leer y en Escuela IT tenemos un curso que haremos dentro de poco, ¿vale? Bien, bueno, voy a continuar. Vamos a darle nombres a estos elementos de la factura. A estos elementos que estamos conociendo solo en conceptos, ¿vale? Mi definición, la declaración que hemos dicho que tengo que hacer para poder empezar a trabajar con ese tipo de datos complejo, se llama clase.
La clase es una jerga de programación orientada a objetos, ¿de acuerdo? Entonces siempre a las declaraciones o las definiciones de cualquier cosa les llamo clases. La clase es como un libro en el cual especificamos cuáles son las características de las facturas y qué tipo de operaciones voy a poder realizar yo con las facturas. ¿Vale? Eso se llama clase. Luego, a partir de la clase, yo soy capaz de crear diversas facturas. Ese proceso por el que yo, a partir de una definición de una clase, obtengo concreciones o tengo ejemplares de, en este caso, pues, facturas o ejemplares de cualquier cosa que hayamos definido, se llama instanciar. Instanciar viene de una mala traducción de la palabra instance en inglés, que sería, una buena traducción sería ejemplar. Sería, voy a crear, tengo mi definición de factura, creo mi ejemplar de factura. Eso sería lo que nosotros conocemos instanciar. Lo que pasa es que se utiliza tanto instanciar que ya el mundo de la programación pues lo ha utilizado como una palabra como si estuviese bien dicho, ¿vale? Entonces ya luego, cada uno de los elementos que yo he instanciado a partir de una clase, cada una de esas concreciones, cada uno de esos ejemplares, se llaman, en la jerga de la programación orientada a objetos, se llaman objetos. Entonces yo soy capaz de crear muchos ejemplares, muchos objetos, a partir de una definición, a partir de una clase. Muy bien. Visto esto, podemos seguir viendo otros elementos que tienen que ver con la jerga utilizada en la programación orientada a objetos. La clase, hemos dicho que es un libro, tenemos la clase factura, está compuesta ¿por qué? Está compuesta, hemos dicho, por una serie de descripción de las informaciones, o los datos, mejor dicho, que componen a la factura. Todos esos datos, en la jerga de la programación orientada a objetos, se llaman propiedades. A veces se utiliza también el nombre de atributos. Yo incluso, a veces, tanto atributos como propiedades lo puedo utilizar indistintamente. Lo comento por eso, porque hay unos sitios donde se habla en términos de atributo y otro en términos de propiedad. Las propiedades, como digo, son los datos que definen a esa clase, a esa factura en este caso, a ese usuario, a esa coordenada. ¿Cuáles son las propiedades en una coordenada? Si tuviésemos la definición de la coordenada, diríamos que tiene un número para la coordenada X y un número para la coordenada Y. Son las propiedades. Las propiedades en una factura tenemos el nombre del cliente, el identificador de la factura y si está pagada o no está pagada, por ejemplo, ¿no? Luego, por otra parte, tenemos métodos. Los métodos son las definiciones de aquellas operaciones que tú puedas realizar sobre los elementos de una clase. Por ejemplo, para una factura podremos imprimir esa factura, hallar el valor de una factura, el precio de esa factura, o abonar a esa factura que producirá otro tipo de algoritmo para producir esa operación. ¿De acuerdo? Entonces todo eso son métodos de la factura. Para un usuario pues existirán otros métodos. Pues da de alta a un usuario, dalo de baja, mira a ver si este usuario es válido, dame el nombre de un usuario, cierra la sesión, etcétera. Todo eso serían métodos, operaciones que podemos hacer con usuarios. Ya luego, cuando hablamos en términos de objeto, tenemos diversos objetos a partir de, en este caso, por ejemplo, en el ejemplo de la factura, tenemos que los objetos tienen estados. El estado de cada uno de los objetos puede, y de hecho es diferente. Tenemos facturas. En este caso, esta factura tiene un estado que es el cliente, es Lonas Pepe, el número de la factura es este de aquí y true quiere decir que la factura está pagada. Son los estados de la factura. Y en este caso, pues tenemos otra factura que es para la señorita Dolores Fuertes, que tiene este número de factura y que el estado es false porque Dolores todavía no nos ha hecho el pago de la factura. ¿Vale? Eso se le llama el estado de un objeto. Son los valores que va a tener este
este objeto, este ejemplar de factura, esta instancia de factura. Bien, los objetos reciben mensajes para invocar sus acciones. Mensaje, todo lo que está aquí escrito en negrita, son palabras de la jerga de la programación orientada a objetos. Mensaje es cuando nosotros invocamos un método. Invocar un método es llamar a una función que depende de un objeto. Una función que no sería una función porque en la jerga de la programación orientada a objetos la llamamos método. ¿Vale? Entonces, preguntas por aquí. ¿Métodos son funciones? Sí. ¿Por qué utilizamos la palabra método en vez de la palabra función? Porque para cuando yo te diga, oye, llama a este método, o invoca, o declara este método, tú estás entendiendo que estoy refiriéndome a una función que está dentro de una clase, que pertenecerá a una definición de lo que sería un objeto de un tipo, ¿vale? Entonces, para que tú y yo, que sabemos programación orientada a objetos, cuando utilice la palabra método, sepas que no me refiero a una programación estructurada, a un concepto de función antiguo, sino al concepto de función dentro de una clase, pues utilizo la palabra método. Pero en realidad es lo mismo, ¿no? Clases igual que objeto, no me queda claro. No, no es lo mismo, no es lo mismo. Mira, por ejemplo, una clase, o sea, la clase es como un libro, ¿vale? Si tú encuentras un libro, vas a la enciclopedia Larousse y y te explican lo que es una persona es un ser humano que tiene estas características, pues por ejemplo un color de ojos, una edad, una estatura, un color de piel, y empiezas a leerte todas las características. Luego las personas son capaces de comer, de correr, de tener hijos. Todo eso es un listado o una descripción de lo que son las personas. ¿Vale? Eso es lo que es la clase. Es como el libro, como la enciclopedia, o tú lees cómo son las personas. O el tigre, te dicen, el tigre, ¿cómo es el tigre? Pues el tigre es un animal que tiene este color, las rayas de este color, las rayas de este otro, es fiero, caza, corre, se aparea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es la descripción. Sin embargo, tú me tienes a mí. Yo soy un objeto, soy un ejemplar de persona. Yo soy una descripción de persona. Yo soy un libro que explica cómo es la persona. No. Yo soy un objeto. El objeto persona. Tú, que preguntabas esto, Teo, ¿tú eres una clase, eres una descripción de persona? ¿Es una descripción de persona? No. No. Tú no eres una descripción de persona, eres una concreción, un ejemplar de persona. Entonces tú eres un objeto de la clase persona. Cuando tú vas al zoo y ves un tigre en una jaula, ¿ese tigre es una clase? ¿Es una descripción de tigre? No. Es un objeto tigre, es un ejemplar de tigre. Entonces yo creo que todos deberíamos entender o diferenciar perfectamente lo que es una clase, que es un libro, es una descripción, con lo que es un objeto, que es una concreción de un elemento de esa clase. O sea, podemos tener 1000 tigres, pero ¿cuántas descripciones de tigre tenemos? Bueno, podemos tener 1000 porque a lo mejor hay 1000 enciclopedias, 1000 libros de tal, pero bueno, la definición de tigre, realmente un lenguaje de programación, se la damos una vez y a partir de ahí obtenemos todos los tigres que me hagan falta para hacer mi aplicación. ¿Vale? No sé si tenemos por ahí otras dudas por ahí. La clase es como una fábrica. Digamos que no es como una fábrica porque digamos que la clase es como aquel procedimiento para crear los elementos. El proceso de fabricación es más el proceso de instanciación. O sea,
Si tú en la clase, en la fábrica, yo podía entender como la fábrica, digamos, la especificación de todas las máquinas que tienes que hacer para producir un objeto industrial. Luego, cuando pones en marcha la fábrica y vas generando elementos, ese elemento nosotros le llamamos, esta flechita, le llamamos instanciar. O sea, cuando la fábrica se pone en funcionamiento, va produciendo elementos, lo que estoy haciendo es instanciar elementos. Y luego esos elementos, que ya pongo a la venta, que ya hago la distribución para vender en las tiendas, se llaman objetos. ¿Vale? Pero bueno, va por ahí, va por ahí. El estado dentro del objeto es una llamada a un método de la clase. No, el estado, o sea, yo, por ejemplo, ¿qué color de ojos tengo? No sé si se ve por ahí, pero ¿qué color de ojos tengo? Mis ojos son marrones. Entonces, ¿cuál es el estado del objeto persona Miguel? ¿Cuál es el estado del color de ojos? ¿Vale? Obvio, marrón, es el estado marrón, ¿vale? Tú, que eres rubio, ojos azules, ¿cuál es el estado de tus ojos? De tú como objeto Federico, no sé. Si tienes los ojos azules, ¿cuál es el estado? Pues azul, ¿vale? No tiene nada que ver con el método, y con el mensaje, que es más asociado a la funcionalidad. Si yo te digo a ti, Federico, de ojos azules, corre, lo que estoy es lanzando el mensaje correr sobre el objeto Federico. O si es algo que tiene que ver con los ojos, te puedo decir, Federico, parpadea. Entonces tú abres y cierras los ojos. Abrir y cerrar los ojos es en realizar, invocar, o sea, o ejecutar una función. Yo te paso el mensaje, abre, parpadea, y tú abres y cierras los ojos. Eso es un mensaje. Pero no tiene nada que ver con el color de tus ojos, que es un estado. ¿Me seguís? A ver, avanzo un poquito, si os parece. Quiero recuperar definiciones de objetos que hemos visto al principio de la clase para ver si ahora las entendemos mejor. ¿Todos entendéis esta definición de agrupaciones heterogéneas de datos simples con sus operaciones? Eso es un objeto. Todos entendéis esa definición porque si no, es que vamos mal. Sí, todo muy claro, sí, completamente. Vale, fantástico, muchas gracias. No os cortéis en utilizar la pantalla de chat para mandarme vuestros mensajes. Lo que pasa es que esta definición se nos queda, como decía, un poco corta, ¿vale? No es del todo, o sea, se queda un poco corta. Quizás si utilizamos más jerga de orientación a objetos, de programación orientada a objetos, nos gustaría más esta otra definición. Un objeto es un ejemplar concreto, es una unidad de algo cuyas características han sido definidas en una clase. ¿Esto otro lo entendéis? ¿Vale? Esto otro se entiende. Sí, mejor, perfecto, completamente, está claro. Lo que pasa es que aquí tengo que hacer una descarga de compromisos, no sé cómo, un disclaimer se dice en inglés. Digamos que la programación orientada a objetos no es algo que se explica en 40 minutos ni en 10 horas. Se explica más tiempo, se requiere mucho más tiempo para entender otra serie de conceptos que además vienen asociados. Y también entender por qué realmente utilizamos programación orientada a objetos, por qué llegamos aquí en el mundo de la programación. Yo os lo he explicado así como una manera, con el tiempo que tenemos, de la mejor manera que he podido, pero esto existe explicaciones mucho más avanzadas y además hay conceptos de la programación orientada a objetos como la herencia de polimorfismo que no veo ahora porque no tenemos tiempo, ¿vale? Ahora vamos a pasar a hablar sobre ya práctica de cómo trabajar con objetos en JavaScript, ¿vale? Y quiero, antes que nada, antes de ponernos, explicar temas que tienen que ver con la programación en JavaScript y, en este caso,
decir dos cosillas rápidas sobre JavaScript. JavaScript acepta programación orientada a objetos, pero es un poco particular con respecto a aproximaciones más tradicionales como las que tienen Java o PHP. Digamos que JavaScript, justamente para el tema de orientación a objetos, es un lenguaje muy particular que no es el mejor lenguaje para aprender objetos. Y luego, con JavaScript, además de programar con objetos, también podemos programar con programación estructurada, con funciones y variables por separado. Digamos que eso también lo puedo hacer en muchos otros lenguajes, entonces tampoco es por otro motivo por el cual JavaScript no es el lenguaje más académico para aprender objetos. A lo que nos vamos a limitar en el día de hoy es aprender a usar objetos dentro de JavaScript. No es mi objetivo enseñaros a diseñar programas orientados a objetos, o sea que no os preocupéis mucho con eso todavía. Pero que quede claro que para diseñar orientado a objetos necesitas pues meses de formación y mucha práctica, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo se usan los objetos en JavaScript, ¿vale? Entonces, instanciar. ¿Quedó claro lo que era el concepto de instanciar? ¿Quedó claro que era instanciar? Sí, me decís que sí. A ver, el objeto, por ejemplo, es la instanciación de las clases. Es una buena manera de traer ese concepto el concepto instanciar, de definirlo, ¿no? El instanciar es el proceso por el que se crea un nuevo ejemplar, una nueva instancia de una clase. Fantástico, fantástico. Pues bueno, si entendemos eso, pues fantástico, ya está. Pues ¿cómo se instancian objetos en JavaScript y en la mayor parte de los lenguajes? Se utiliza el operador new. Fíjate, tenemos una variable que se llama factura1. Fijaros que las variables que yo guardo un número son las mismas variables que yo voy a utilizar para guardar un objeto. Tengo la factura1 es igual a new factura. Quiere decir que yo estoy creando una nueva instancia de la clase factura. Y esa nueva instancia lo que produce es que se genera la estructura de datos compleja de factura en la memoria, con esas características que fueron indicadas y con esas funcionalidades que fueron otorgadas a las facturas, y se guarda todo en un nuevo objeto que se genera, y ese objeto nuevo lo guardamos, digo, en la variable factura1. Ese es el proceso de instanciación llevado a código en JavaScript. Solo un detalle, que en JavaScript no existen las clases como tal. Entonces, luego veremos cómo se escribe una clase en JavaScript, pero bueno, para quien sepa un poco de JavaScript y darle este detalle, que no existen las clases como tal, como otros lenguajes, dado que JavaScript es un poco particular con respecto a lo que es la programación orientada a objetos, ¿vale? Luego le veremos un poquito más claro ese ejemplo. Bien, ¿cómo realizo el acceso a propiedades? ¿Qué son las propiedades de un objeto? Son los datos que tengo dentro de ese objeto. Una factura, pues tengo el cliente, tengo el número de la factura, todo eso son datos de la factura. Para ello utilizo el operador punto. Teníamos un objeto factura que se llama factura1, y si ahora quiero acceder a la propiedad cliente que me guarda el nombre de mi cliente, utilizo el operador punto. O sea, de mi objeto factura, utilizo el punto para acceder a continuación a el nombre de mi cliente. Bueno, en este caso no estoy accediendo. Bueno, estoy accediendo ¿para qué? Para asignarle un nuevo valor. O sea, a mi factura 1, en el atributo, en la propiedad cliente, le asigno el valor escuela IT. ¿Vale? Con eso estoy cargando ese texto, esa cadena de caracteres, escuela IT, dentro del dato, dentro de la propiedad cliente del objeto factura 1. Disculpad. Eso es el acceso a propiedades. El acceso a métodos se hace de una manera muy similar. Solo que recordar que los métodos son funciones. Entonces, sobre un objeto se pasa un mensaje. O sea, a mi objeto factura le puedo pasar un mensaje. Por favor, imprímete.
por favor, calcúlame o dime el valor con IVA, el valor de la factura sin IVA. Y yo, cuando quiero invocar o pasarle un mensaje a esa factura para que haga algo, o invocar un método dentro de ese objeto factura, lo que hago es operador punto. Es el mismo operador que utilizábamos para acceder a las propiedades. En este caso, como son métodos, indicaremos unos paréntesis en los cuales le paso los parámetros, o en el caso de imprimir no necesito ningún parámetro, pues directamente a la factura 1 le pido que se imprima. Factura 1 es mi objeto, punto, el operador para acceder a, en este caso, métodos. Imprimir es el nombre del método y los paréntesis son la construcción necesaria para que un método se invoque, un método se ejecute. Lanzamos la ejecución de ese mensaje o ese método. Bien, bien, bien. Pues aquí tenemos ya un ejemplo completo de cómo utilizamos todo esto que acabamos de ver dentro de JavaScript. Bueno, no quiero que te fijes demasiado de las líneas 1 a la línea 5, porque esto es una clase de JavaScript, que es un poco complicado de explicar y que no es mi objetivo enseñaros a diseñar objetos, sino más mi objetivo es enseñaros a utilizarlos. Y luego entenderéis mejor por qué me centro más en usar que en utilizar. Pero bueno, lo que tenemos aquí es que en JavaScript, como veis, no existen las clases como tal. En JavaScript, por lo menos a día de hoy, están de aquí a poco sacando JavaScript versión número 6, y ahí esto va a cambiar, pero a día de hoy no existen las clases como tal. Entonces las clases en JavaScript se implementan por medio de funciones. Es un poco lioso entender que una clase es una función. ¿Dónde está la diferencia? Se sale un poco del tema de esta clase, ¿vale? Lo veremos con más tiempo en otros cursos, en los cursos, ¿no? En Escuelite. Bien, entonces nos vamos a fijar más de la línea 8 a la 10, que son los temas en los cuales estoy usando objetos, ¿vale? Entonces, en la línea 8 defino, bueno, realmente son las mismas líneas que me has visto hacer, pero las resumimos otra vez. Defino un objeto factura 1, que es una nueva instancia de la clase factura. O sea, se ejecuta, se pone en marcha la clase factura, por decirlo de alguna manera, para crear una factura, y esa nueva factura la agregamos o la metemos dentro de la variable factura 1. Luego la factura 1, que es un objeto que acabamos de crear, una variable, es una referencia a un objeto que acabamos de crear, le pido o le asigno Miguel como nombre de cliente. Y luego a la factura 1 le puedo pedir que se imprima. Esto es la invocación o el paso de un mensaje en la invocación de un método, imprimir. Si os fijáis, dentro de la factura 1 os he dicho que no miréis mucho dentro, pero fijaros que dentro de mi clase yo tengo definida la función imprimir. ¿Veis? Función, imprimir, es una función, es una definición de una función en la cual simplemente al imprimirla hacemos un alert y digo, cliente es este cliente, es Miguel o el cliente que sea. Pero bueno, lo que quiero decir es que para que yo pueda invocar un método, tengo que haber definido ese método. Los métodos se definen dentro de lo que es la definición de las clases. Pero bueno, esta definición de la clase está muy recortada para quedarnos solo esencialmente con lo que necesito para que este código, si lo pongo en marcha, se ejecute sin dar errores, ¿vale? Quedaros con estas líneas, que es cómo creo el objeto factura, cómo accedo a sus propiedades y cómo accedo a sus métodos. ¿Vale? ¿Por qué pone aquí arriba factura y aquí factura 1? Muy bien, factura es la clase, es la definición. Hemos dicho que una clase no es un objeto, entonces aquí tenemos una manera de distinguir una clase de un objeto. La clase la distinguimos porque tiene un nombre. Los objetos los distinguimos porque tienen otro nombre. Si te fijas, a la clase, por convención, esto es una convención que se utiliza en la mayor parte de los lenguajes de programación, a las clases se las nombra, pero no estoy obligado a hacerlo, solo es una convención, una regla, que para facilitarnos la vida los unos a los otros y nosotros mismos también a nosotros mismos,
utilizamos siempre a los nombres de clases, le colocamos en la primera letra en mayúscula. Entonces, factura es el nombre de clase y luego a los objetos se le coloca la primera letra en minúscula. Factura 1 es el nombre de un objeto. En este caso yo he creado un único objeto de la clase factura, una única instancia de la clase factura, y yo podría haber creado muchos otros objetos de la clase factura. La factura como tal, la clase, la definición se define una única vez y yo puedo crear muchos objetos. Lógicamente no puedo machacar la variable o el nombre de factura con la F mayúscula, no lo puedo machacar y asignárselo a un objeto porque entonces estaría perdiendo la definición de mi clase. Entonces se utilizan dos nombres distintos. Y nada, pues simplemente esto es un objeto factura, y esto de aquí es una clase, la clase factura. ¿Se pueden utilizar atributos para los métodos? Me imagino que sería parámetros para los métodos, efectivamente. Se lo puede utilizar. Si yo a la factura le tengo que dar un nuevo producto para que esté dentro del producto, a lo mejor ni siquiera necesito el producto, necesito el nombre del producto y el valor del producto, pues sí, le voy a pasar dos parámetros. Factura, crea un nuevo producto dentro de la factura y te voy a decir el nombre del producto se llama tal y el precio se llama tal. Incluso las unidades de este producto son 3 o son 0 o son 2 o 1. ¿Vale? Me preguntan qué significa this. No, me niego a explicaros eso. De hecho, es uno de los temas que yo no quería ni que vieseis para no complicaros. Si queréis, hay manuales en desarrollo web y existen referencias en YouTube, vídeos que hemos realizado, cursos que hacemos en Escuelite donde te vamos a explicar bien estos conceptos más detallado, vas a poder hacer ejemplos y vas a entender algo que es algo tan básico como dis, que es muy muy básico, lo vas a entender perfectamente, pero ahora no tengo tiempo ya para verlo, tengo que seguir explicándoos otras cosas que vais a necesitar más para usar objetos en el día a día, ¿vale? Os explicaron en la clase de antes que existen APIs. Cualquier lenguaje de programación te ofrece, aparte de estructuras de control como bucles, repeticiones, alternativas, también te ofrecen funciones, te ofrecen un API, o sea, un juego de funciones, una librería de funciones, todo esto son sinónimos, para realizar cosas, ¿de acuerdo? Entonces JavaScript te ofrece la librería Math para realizar cálculos matemáticos, te ofrece la librería Date para realizar cálculos con fechas, te ofrece la librería String para realizar cálculos o operaciones con cadenas de caracteres, te ofrece la librería Array, que veremos qué es un array mañana, para realizar cosas con arrays que veremos mañana, ¿vale? Entonces, todo esto son objetos. Estas librerías en JavaScript están implementadas por medio de programación orientada a objetos. Digamos, estos llamo los objetos incorporados en JavaScript, que te sirven para hacer cosas que tienen que ver con relación a matemáticas, fechas, cadenas, etcétera, ¿vale? Y hay más. Estos objetos incorporados en JavaScript vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, cualquier variable cadena, acordaros que era una variable, la hemos declarado con la palabra var y le hemos asignado directamente un valor SQLite, un valor entre comillas, quiere decir que es un valor cadena de caracteres, con lo cual la variable cadena tiene un valor SQLite entre comillas, un valor tipo cadena de caracteres. Pues en JavaScript, fijaros, qué bonito, o qué difícil, o qué complejo, pero por lo menos lo entendéis, que es que las cadenas se comportan como si fuesen objetos de una clase string. Una clase string, ¿qué tienen las clases? ¿Qué son las clases? Una definición o una declaración de una serie de propiedades y una serie de métodos. Pues como he dicho, cualquier variable cadena que tengas en JavaScript se comporta además como un objeto de la clase cadena que tiene propiedades, como es el caso de length,
fui a una diapositiva para adelante. Length, que es una propiedad que me da el número de caracteres que tiene una cadena. O sea, 1, 2, 3, 4, los que sean. Length me va a dar el número de caracteres de esta cadena que veis aquí, sin las comillas, desde la E hasta la T. Y cadena.length equivale a ese número, que no sé si son 7, 8 caracteres que hay en esa cadena. ¿Vale? O sea que cualquier cadena, cuando queréis saber el número de caracteres que contiene, accedéis al nombre de la variable cadena, donde tienes guardada esa cadena, punto length, la propiedad length. Aparte, en objetos, tú tienes la posibilidad de invocar métodos o pasarle mensajes. Uno de los mensajes disponibles en la clase cadena, si tienes muchos otros, en la clase cadena de JavaScript, es, por ejemplo, toLowerCase. Lo que hace es pasar una cadena en la que tenemos mayúsculas y minúsculas, o que no tengamos, lo que hace es convertirla para que solo tenga minúsculas. Y tú haces cadena.toLowerCase y lo que haces es que esa cadena, si tenía mayúsculas, las convierte a minúsculas y te devuelve el nuevo valor de esa cadena con todo minúsculas, ¿vale? Eso, digamos que es, pues bueno, uno de los ejemplos básicos. Podemos verlo aquí en string. Veis que tengo este código. Aquí en string lo podemos poner en marcha. Vamos a ponerlo en marcha. Lo tenemos aquí y fijaros que me dice primero 9, que son el número de caracteres de esa cadena. Si los contáis, debe haber 9. Y luego toLowerCase de SQLite, veis que le ha pasado todo a minúsculas. ¿Correcto? Vamos a ver de nuevo el código este, bien sencillo, ¿vale? Vuelvo a la diapositiva. Date. Cuando quieres trabajar con fechas en JavaScript, bueno, déjame ver si tengo alguna duda sobre el tema de las strings. Length, porque es una propiedad y no un método, pues porque lo han construido así. Y es una construcción que probablemente es una decisión que tomó el que diseñó ese lenguaje y tú lo tienes que realizar así porque está definido así en el lenguaje, ¿vale? No es que no te puedo decir ningún motivo en concreto, ¿vale? Length es un método de string, no, es una propiedad de string, de la clase string, que por lo tanto la puedes aplicar a cualquier cadena que tú has creado, ¿vale? ¿Dónde puedo saber qué métodos tiene string? En la documentación del lenguaje. Yo os recomiendo, cuando hagáis una consulta, fíjate, por ejemplo, string, JavaScript, y si os apetece, una buena referencia es la Mozilla Developer Network. Le colocáis esas siglas para que te muestre el primer resultado dentro de esta documentación de Mozilla, que es muy bueno a nivel de documentación. Y aquí vais a encontrar pues muchos ejemplos que se hacen con cadenas, propiedades de las cadenas, que en concreto, aquí, instancias, propiedades, tienes la length. Lo que pasa es que a veces son un poco liosas leerse estas documentaciones, ¿no? Si no tienes mucha experiencia. En los cursos también, nos dedicamos mucho a explicar las cosas viendo la documentación, de dónde salen, para que vosotros no nos enseñamos nos damos un pez, se dice, no, os enseñamos a pescar. Entonces aquí luego encontráis los métodos relacionados con la clase, char.at, charCodeat, concat, indexOf, las indexOf, slice, toLowerCase debe estar por ahí. Bueno, seguro que me la ha pasado. toLowerCase está por aquí, ¿vale? Y te devuelve la cadena que realiza la llamada en minúsculas. O sea, de esta cadena que realiza la llamada,
la pasa a minúscula y si te devuelve el valor en minúscula. Bien, continúo para no tardar demasiado. Ahora vamos a ver un ejemplo con date. Date, como dije, es una clase, en este caso es una clase en que en JavaScript me permite realizar cosas con fechas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver un ejemplo de trabajo con date en el cual pues vamos a crear una fecha y vamos a hacer operaciones con esa fecha. En JavaScript la manera de crear o de trabajar con fechas, primero es crearse un objeto de la clase fecha. Date, en este caso, es una clase y para crear un nuevo objeto de la clase fecha, ¿qué operador utilizo? Lo estáis viendo ahí, pero bueno. El operador new es el operador que me sirve para instanciar un objeto de una clase. Ese objeto lo guardo en la variable fecha. Bien. Y luego utilizo la variable día-mes, a la cual a mi objeto fecha utilizo el método getDate. GetDate es un método que lo que me devuelve es el día del mes. Si yo quiero sacar el mes del año, el numerito del mes del año, utilizo getMonth. Solo que el numerito del mes empieza en 0. No sé por qué en JavaScript lo hicieron así, lo construyeron así. GetMonth del mes de enero te devolvería 0. O sea que si yo quiero convertirlo a algo un poco más entendible por las personas, le tengo que sumar 1 a lo que me devuelve getMonth. Y luego puedo utilizar la variable ano y utilizar en getFullYear para obtener el número de año completo. El año completo, o sea, 2015, ¿no? Luego a continuación, pues hago un document.write para mostrar el valor de esa fecha. Hoy es este día, barra este mes, barra este año. O sea que mostramos la fecha en el texto de la página. Esto también lo vamos a ver en marcha rápidamente. Este es el mismo código que estáis viendo ahí y ahora lo podemos poner en marcha para verlo aquí funcionando. ¿Veis cómo me dice el día de hoy? Este día tiene que ver con el día que tú tengas definido en tu sistema operativo. O sea que si tú te vais al Windows, al Macintosh, al Linux y te actualizas o modificas el día en el que estamos, en la fecha del sistema, pues también va a modificarse esta fecha que te devuelve JavaScript. Hoy es día 12 del 1 del 15. Funciona correctamente. Más ejemplos. Este ejemplo no lo vamos a ver en funcionamiento porque lo vimos en la primera clase, en la cual este ejemplo es el ejemplo en el cual sacábamos los días que has vivido. Utilizábamos funciones matemáticas, por ejemplo, para el redondeo. Y teníamos ahí que necesitaba dividir una cantidad de días por 365, quedarme con el redondeo por la parte de abajo para sacar el número de años. Pues eso se hace con math.floor. ¿Floor qué es? Pregunta. ¿Es una propiedad o es un método? Responderme, por favor, si me entero que estáis ahí y que estáis entendiendo. ¿Una propiedad o un método? ¿Cómo sabemos si es una propiedad o un método? Casi todos me decís que es un método, pero hay una confusión aquí, una persona que me dice que es una propiedad. Sabemos que es un método porque tiene los paréntesis, que es lo que se utiliza para invocar a las funciones. Entonces, Floor en este caso es un método. Es un método que me devuelve, después de hacer esta división, me devuelve el redondeo del resultado el resultado de lo que yo le paso entre paréntesis redondeado por abajo, ¿vale? Solo un detalle, que esto es un poco complejo de explicar, también es un tema que se explica cuando aprendes programación orientada a objetos, lo aprendes pues a lo largo de pues no sé, 14, 15 horas o 20 horas, solo para ver programación orientada a objetos. Entonces aprenderíamos que en este caso este método está vinculado a una clase. Esto le llamamos un método estático, que no quiero explicarlo yo en este caso, pero si os fijáis, math no es un objeto, es una clase, y floor es un método al cual invoco a través del nombre de la clase.
Es una cosa que sale un poco de todos los conceptos que hemos visto hasta ahora, porque los métodos hasta ahora siempre habían sido invocados por objetos. Aquí tenemos un método invocado por una clase, pero no, ya os digo, no quiero explicarlo más porque es que se nos va el tiempo y no podría, necesitaría muchas más horas para poder ver eso, ¿vale? Luego, a partir de aquí seguimos usando objetos en JavaScript, me limito a temas de cómo usar objetos. Tenemos que dentro de JavaScript puedes acceder al DOM. El DOM es el Document Object Model, que es el modelo de objetos que está dentro del navegador para acceder o manejar, modificar, acceder a las propiedades de cada uno de los elementos que está en la página. Dentro de una página web, tú tienes una serie de elementos, desde la propia ventana del navegador, al documento en global, como al history, al historial de navegación, como a elementos de la página como body, una división, un párrafo, formularios y los elementos de los formularios, elementos Canvas, SVG, todo lo que veáis, desde la primera cosa hasta la última, dentro de un navegador, está simbolizado, está esquematizado dentro de lo que se llama el Document Object Model, el DOM, en resumen, de JavaScript. Y tú puedes acceder al DOM para poder acceder a cada uno de los elementos de la página. Y a través de ese DOM tú eres capaz de generar eventos. Por ejemplo, cuando toque un párrafo o toque un botón, hacer tal cosa, puedes decir, pues bueno, la tal cosa que voy a hacer es acceder a los elementos de un formulario y comprobar si están correctos, si tienen el dato que yo espero que tengan, y si no, pues mostrar mensajes de error. Todo eso se hace accediendo a los elementos que hay dentro de la página, accediendo al DOM. Y eso es uno de los temas que se ve en profundidad en el curso de JavaScript que tenéis a continuación, ¿vale? En ese curso de JavaScript, pues veréis cosas como esta, en el cual, pues accediendo a elementos de la página, en este caso, accedemos al elemento Canvas. Un Canvas es como un lienzo donde dibujar mediante instrucciones de JavaScript. Accedo al Canvas para dibujar dentro del Canvas cosas. Y con este chorro de instrucciones, que si os fijáis, tiene mucho de programación, bueno, casi todo lo que estamos viendo aquí es usar objetos. Genero este dibujo de aquí. Esto que es un ojo griego, no sé cómo se llama, por ahí, bueno, lo he hecho yo mismo simplemente para imitar un ojo griego, pero bueno, en definitiva es el código que en JavaScript utilizaríais para poder generar ese dibujo en una página web. Fijaros que accedo al elemento Canvas a través de Document. Document es el documento de la página y accedo a un elemento a través de su identificador. Todo esto, digo, que se ve con detalle en los cursos de JavaScript, pero ahora no tenemos tiempo para verlo con detalle, plantear ejercicios y verlo con calma y aprender cómo se usa todo esto. Pero bueno, es un buen ejemplo para que veamos cómo a través de JavaScript he accedido a este elemento Canvas y a continuación soy capaz sobre ese elemento Canvas de acceder a su contexto, o sea, el lienzo, y a partir de ahí escribir estas líneas que me sirven para ir dibujando cada uno de los componentes. ¿Ves que son 4 bloques de código muy parecidos para hacer cada uno de los 4 círculos? Tenemos un círculo azul, un círculo blanco, un círculo azul clarito y un círculo casi negro, ¿no? Entonces se hace con estas instrucciones, yo voy definiendo los elementos que quiero dibujar en un Canvas. En un Canvas no solo puedo dibujar círculos, puedes poner cuadrados, caminos curvos, haciendo cualquier tipo de estructuras, polígonos, lo que necesites, incluso presentar imágenes, moverlas, también responder a la interactividad del usuario, esos son lo que llamamos eventos, y todo eso pues se ve con calma pues más adelante. Muy bien, pues aquí tenéis un bonito ejemplo de cómo a través de código fuente pues accedo al DOM, a elementos de la página, como es el Canvas, para dibujar.
Voy a mostraros esto, aunque no tiene más misterio ni vais a ver mucho más. Ese es el código HTML. Este es mi script canvas.js. El código HTML, fíjate que tienes aquí el canvas y a través de JavaScript accedo al canvas a través de su identificador. Aquí tienes mi canvas y aquí en canvas HTML tienes el identificador. Accedo a ese identificador y a partir de ahí, pues todo esto que hago a continuación es para dibujar dentro de ese elemento. Veis que en el canvas no tengo ninguna imagen ni tengo nada, simplemente tengo ese elemento. Si yo ejecuto este código, me va a abrir una página y me va a mostrar el canvas en funcionamiento, que es ese código de ahí. Por supuesto, yo podría perfectamente modificar un poquito mi código JavaScript para que haga cosas. Esto, para que sea más parecido a un algoritmo, en mi canvas yo podría decir algo como esto. Var círculos es igual a prompt, dime cuántos círculos. Vaya, tengo que cerrar las comillas y luego colocar un valor por defecto. Y ahora podría decirle if, bueno, voy a convertir círculos en un entero. Se hace en JavaScript con parse int, en la cual le indico lo que quiero convertir en círculo. Perdona, un número entero. Círculos. Ahora, a continuación, pues podría decirle if círculos es mayor que 0, pues me imprimes todo esto. Si me ha dicho que me escriba solo que me muestre 0 círculos, pues no tengo que mostrar ningún círculo. Entonces, por poner un ejemplo, no tiene mucho sentido, tal, pero bueno. Si era 0 mayor que 0 y aquí os dicen que es mayor que 1 también, pues puedes imprimir este círculo mayor que 1. No, perdona. Mayor igual, eso sería mayor que 0. Si es mayor que 0, muestro el primer círculo. Vale, si es mayor que 1, muestro el segundo y los siguientes. Perfecto. Y bueno, por no complicar mucho el código, por no tardar más, vamos a dejarlo aquí esto tal como está. Luego incluso vosotros podéis comprobarlo o continuarlo. Ahora, si me dice 0 círculos, pues no me va a dibujar nada, porque me muestra 0 círculos, que es lo mismo que nada. Si yo le digo 1, me muestra solo un círculo. Si yo le digo 7, que es mayor que 1, ya me muestra los 7 círculos, aquí solo tengo 1. Incluso vosotros podéis haber hecho un script en el cual no tenéis, si os fijáis, todo esto de aquí es un código muy parecido una parte a la otra, de hecho es casi las mismas líneas, solo que está cambiando esto de aquí, que son las coordenadas de ese círculo, y esto de aquí, que es el color de este círculo. Entonces tú podrías crearte una función que sería dibuja un círculo, un canvas, y en vez de escribir ese código, que es feo, es una mala práctica escribir el mismo código muy parecido un montón de veces, sería parametrizar ese código para crear una función, y esa función es capaz de escribir cualquier tipo de círculo, y lo que hago es invocar esa función un número de veces dado, dependiendo del número de círculos que me hayan pasado. Bien, entonces ya hemos visto cómo es que tal como estaba el ejercicio, pues parecía como que no podías mezclar mucho instrucciones de control, bucles y condicionales y cosas de esas dentro de un script Canvas. Pero bueno, dentro de un Canvas puedes hacer todo lo que hay dentro de JavaScript para, según lo que esté ocurriendo, pues dibujar unas cosas u otras. Déjame ver a ver si tengo alguna pregunta que tenga que ver y se pueda responder ahora.
¿Se puede hacer logotipos en un Canvas? Sí, lo que pasa es que el logotipo yo lo veo más que sería más adecuado realizarlo sobre con un SVG, que también pues es muy parecido, pero el logotipo me suena más, o que vendría bien programación o diseño vectorial, y ahí entraría lo que es el SVG, que es parecido al Canvas, pero te permite dibujar dibujos vectoriales. Si no, tiene bastantes diferencias con Canvas, pero bueno, en definitiva te permite dibujar cosas, pero en este caso con vectorial, con gráficos vectoriales. En vez de tanto shift se puede hacer un switch perfectamente, sí. Acabo hablando que un tema que complementa la clase que nos dio José Luján, que tiene que ver sobre recorridos a objetos. ¿Os acordáis que, ni lo voy a explicar, sí muy en profundidad, pero quiero que recordéis que en algún momento José Luján nos dijo que el tipo de datos objeto también lo puedes recorrer de esta manera. Un recorrido de un objeto sería que yo tengo un objeto. Si tienes un objeto en JavaScript, puedes crear a través de un literal de objeto, puedes crear un objeto a través de especificar sus datos. Esto también se ve con más detalle más adelante. Y sobre un objeto tú puedes hacer un recorrido para acceder a cada uno de los elementos, a cada una de las propiedades que hay en ese objeto, a su nombre, su edad, si está autenticado, y con este bucle for que íbamos a poner en ejecución podría acceder al campo y al valor que hay escrito en cada uno de los campos, ¿vale? Con eso ya termino. SVG son estas siglas, SVG me están preguntando. ¿Cuándo se utiliza y coma y cuándo el punto y coma? En JavaScript, bueno, la mayor parte de los lenguajes, la coma se utiliza para los valores numéricos cuando tienen decimales. Y el punto es el operador que me sirve para, de un objeto, acceder a sus propiedades o sus métodos. O sea que los casos en los que usas el coma y el punto son muy distintos. No tienen nada que ver unas cosas con la otra, ¿vale? ¿Desde qué versión de HTML está el Canvas? Pues está a partir de HTML4, está en HTML4, creo que ya se utilizaba, pero bueno, el Canvas es una de las cosas que fue definidas en el HTML5, ¿vale? Y aunque tú haces una página con codificación HTML4, también te acepta que tú utilices el elemento Canvas. Pero en HTML5, pues digamos que se estandarizó y a partir de entonces todos los navegadores entienden el mismo JavaScript para poder generar gráficos a través de Canvas. Vale, dice que la última... Ah, vale, aquí está coma. Es que esto es un literal de objeto que también corresponde con una cosa que le llaman JSON y es sintaxis. Es una sintaxis que vais a ver más el día de mañana. La coma también se utiliza cuando utilizas tipos de estructuras de datos complejas para especificar los datos que van todos unos al lado de otros. Por ejemplo, un array. Tienes el elemento 1 que tiene valor 1 con el elemento 2 que tiene valor 3, pues utilizas 1,3. Para separar valores de elementos también se utiliza la coma. Mira, fíjate que hay... Pero esto es una, digamos... Entonces, lo puse yo para complementar algo que nos quedó en el aire, pero se queda un poco en el aire. Con el tiempo que tenemos, si no tenemos tiempo para más, os convido a leer la información de JSON en desarrollo web o bien acceder al curso de JavaScript que vamos a utilizar o vamos a hacer en SQLite y desarrollo web, ¿vale? En este caso, pues sí, se utiliza la coma, en este caso, para separar cada uno de los atributos que estamos definiendo de manera literal en este objeto que estamos creando. Pero bueno. Muy bien. Pues bueno, hasta aquí ha llegado esta clase de objetos. Álvaro, no sé si tienes por ahí algunas otras preguntas que quieras que destaquemos por ahí a lo largo de la sesión.
Bueno, yo creo que más o menos hemos ido respondiendo todas o casi todas. Voy marcando alguna. Por ejemplo, en algún momento te preguntaban si en vez de tantos if se puede hacer un switch case. Efectivamente. Es una estructura típica para este tipo de problemas. Lo que habría que ver, porque switch case tiene la complicación que yo voy a tener un número de estados definido y con un bucle for incluso yo podría decirle, vale, si me has dicho que son 4 círculos, pues desde 1 hasta el 4 voy a escribir los 4 círculos y si luego me dices que son 6, pues en un mismo bucle voy a poder escribir los 6. Sería un buen ejercicio para que vosotros practicaseis con ese código de Canvas para poder hacerlo por vuestra cuenta. Utilizar el switch case, que ahí sí tendrías un número definido de opciones, si no tendría que ser esas, y o un bucle para poder, cuando te dice el número de círculos, poder hacer un bucle y una única vez pues generar todos los círculos que te han dicho que generes, ¿vale? Y tenemos JavaScript funciona en todos los navegadores o depende del navegador y de su versión para que funcionen ciertos objetos, etcétera, como en CSS3. Sí, te pasa lo mismo que en CSS3. JavaScript, como depende del navegador, depende de la versión del navegador que tengas, porque cada versión de navegador tiene un JavaScript. Lo que pasa es que a partir de HTML5 fue estandarizado de una manera más seria lo que es el lenguaje. Y no solo es que fuese estandarizado, sino que todos los fabricantes de navegadores entendieron que el camino era respetar al máximo los estándares para que los programadores pudiesen utilizar las características de JavaScript sin temor a que va a funcionar en un lado o en otro. Entonces digamos que el JavaScript estándar que habéis visto en este curso y que vais a ver en muchos de los casos sí que es compatible con todos los navegadores. Luego entra en juego librerías como jQuery, que lo que te permite es, sobre un JavaScript, digamos, o sea, vamos, librerías como jQuery lo que te permiten es que tú soluciones las incompatibilidades con los navegadores de una manera por código, aprendiendo determinadas funciones nuevas que las aplicas. Entonces eso es un detalle interesante que también os recomiendo echarle un vistazo si os interesa. Entonces jQuery pues es una librería que te permite escribir un único JavaScript que funcione en todos los navegadores, incluso en un navegador como Internet Explorer 8 o 6, que son navegadores anticuados. ¿Vale? Y luego existen otras librerías, como el caso de Modernizer, que también te permiten solucionar incompatibilidades de JavaScript. O sea que aunque haya incompatibilidades con JavaScript en navegadores antiguos, tú tienes que implementar aquellas alternativas o aquellas librerías que te permiten solucionarlas. Ahora bien, si tú solo programas para Internet Explorer 9 en adelante, más o menos el 9 en adelante, o cualquier versión de Chrome, Firefox, así, o los navegadores más comunes, las versiones actuales, pues no vas a tener ningún problema en implementar cualquier JavaScript, así el 90% de tu JavaScript. También ¿Alguna otra cosa por ahí que has encontrado, Álvaro? un par de cosas rápidas, una más particular tuya, nos preguntan en tu caso particular qué editor usas y si te atreves a recomendarlo. Sí, bueno, he estado utilizando Brackets, pero uso varios editores, Sublime, Brackets, eh, WebStorm, por ejemplo, si estáis utilizando web, hay otro que se llama Aptana, que también es gratuito. Os recomendaría utilizar editores gratuitos, Atom, que te permite sin acceder a la mayor parte de las versiones. Además, estos editores se pueden ampliar a través de extensiones o plugins, y un editor que es simple en un principio, pues lo puedes convertir en un editor bastante complejo, ¿vale? Que nos preguntaba en este caso Daniel. Este se llama Brackets. Lo veis aquí. Perfecto. Una última que nos preguntaba, ¿desde qué versión de HTML está el tag en Canvas? Sí, exacto. Lo puedes utilizar en versiones como la 4, pero también la puedes utilizar en versiones
en versión 5. Lo que pasa es que a partir de 5 se estandarizó más y se puede ver. Yo aquí veo otra, por ejemplo, el DOM es algo propio solo de JavaScript. El DOM es algo propio de JavaScript, efectivamente. Tú utilizas, si quieres acceder a cualquiera de los elementos de la página, utilizas el DOM. Y es propio de los navegadores. Los navegadores todo aquello que muestran en la página te lo generan dentro de un objeto que tiene propiedades y métodos. Por ejemplo, un elemento de formulario, un elemento de campo de texto, pues tiene la propiedad value para acceder a lo que hay escrito. O tiene la propiedad focus para poner el foco de la aplicación como el cursor de la aplicación dentro de un campo de texto. Son cosas que digo, te las provee el lenguaje y que cuando tú estudias JavaScript más en profundidad, los cursos de JavaScript o los manuales de JavaScript que encontráis en Internet, si preferís la educación autodidacta, pues son las cosas que vais a aprender, ¿vale? Hemos respondido, yo creo que, si no todas, casi todas, un poco resumiendo el sentido general de las preguntas que ha habido. Muy bien, pues nada, entonces lo vamos dejando por aquí. Muchísimas gracias por todos. Nos quedamos aquí a responder algunas dudas más si queréis. Vamos cerrando la grabación. Un placer como siempre. Mañana recordar que tenemos las 2 últimas sesiones del curso de Fundamentos de la Programación y que luego a partir del jueves vamos a tener los cursos más largos en Escuela IT, el curso de JavaScript, que también vamos a aprender PHP, y en los cuales pues vamos a aprender como de una manera mucho más detallada para, pues bueno, para seguir practicando y también daros la oportunidad pues ofrecer ejercicios, practicarlos durante las clases, fuera de las clases, y que son los que de verdad os ayude a poder aprender de verdad, porque claro, yo ahora explicamos cosas aquí en este curso y si no las practicas, pues al final se te olvidan. Si tienes la posibilidad de aprender autodidacta, pues perfecto, pero si estás con nosotros en los cursos, pues vas a tener la oportunidad de aprender con profesores que te van a dar una formación mucho más guiada, te van a explicar el camino correcto para aprender, las buenas prácticas para que empieces aprendiendo directamente de la manera y a programar de la manera que se debe y todo ese tipo de cosas que de verdad son muy útiles. Yo los cursos lo veo no solo, pues bueno, hay personas que necesitan un curso para aprender, otros que son capaces de aprender de manera autodidacta, pero para todo el mundo lo veo como una herramienta de productividad en la cual, pues bueno, si tú tienes poco tiempo, con un curso vas a poder acelerar a lo mejor por 10 la velocidad con la cual aprendes. Y luego también con una herramienta de pues bueno, de marcarte a ti mismo unas metas y unos objetivos que te van a ayudar a cumplirlos y te van a marcar unos horarios para que estés ahí en clase o unos días para que veas los vídeos, unos ejercicios que ahora que hagas, que al final van a provocar que tú aprendas de verdad, que si lo dejas para hacerlo mañana o pasado, pues o por tu cuenta o de manera autodidacta, pues a lo mejor te quedas a la mitad, no eres capaz, tienes dudas, no sabes a quién consultar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, echaros un vistazo. Y luego, en cuanto respecta a la programación en todo objeto, echar un vistazo al programa de cursos de Escuela IT y de verdad que nos responsabilizamos ahí ya en los grupos reducidos de que todo el mundo pueda aprender de la mejor manera. Y luego, que quede claro que lo que hemos visto hoy de objetos es una introducción muy por encima que nos sirve para, sobre todo para aprender a usar objetos, para que cuando veamos un código en JavaScript o en cualquier otro lenguaje y veamos que estamos usando un objeto, sepamos de qué se trata, que nos digan método y sepamos que es una función que hay dentro de un objeto, pero que digamos que hemos visto a lo mejor hemos visto fundamentos de la programación orientada a objetos, a lo mejor en función de un 30%, que ya es una buena información, pero que tenemos muchísimo otro contenido y muchísimo otro que no nos ha dado tiempo a ver y que también pues tenemos cursos más complejos que lo explican pues con mucho detalle para que lo puedas entender bien y no solo puedas usar objetos, sino aprender a diseñar tus propios programas con orientación a objetos, que es una cosa muy distinta, ¿vale? Pues bueno, una vez muchísimas gracias y nos vamos.
ahora sí, parando la grabación. Hasta luego. Perfecto, un saludo. Un apunte rapidísimamente para terminar. He dejado lo que es el link al tweet para participar en el concurso. Ya sabéis, simplemente hacer retweet en ese tweet. Y mañana, en la última clase, nombraremos lo que es el ganador. Incluso me atrevo a decir que haremos el sorteo en directo, ¿verdad, Miguel? Sí, 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 a no ser que tengamos algún problemilla con la funcionalidad de la herramienta que utilizamos de sorteo, que a veces ocurre. Vale. Pero bueno, Si quieres dejar el tweet en pantalla y ya sí. estamos con eso, perfecto. Sí, sí, lo tengo, me lo has dejado Skype, sí. en el Skype, tal vez. Déjame que lo abra. Es este de aquí, ¿vale? De todas formas, la manera más fácil es entrar en el tweet de SQLite y dentro de los tweets que vais a encontrar, pues de los últimos, el último va a ser este de aquí. Le hacéis un retweet, que no os cuesta nada, y participáis en el sorteo que vamos a hacer mañana. ¿Cómo se accede a la URL a un tweet? Aquí. Les has dejado este link, ¿no? En el propio chat. Correcto. Veo que sí. Muy bien. Pues bueno, señores, veo otros temas aquí, por ejemplo, cómo hacer pagos en Argentina, si no funciona PayPal. El tema de los pagos en diversos países de Latinoamérica, yo sé que hay veces que, pues no sé, por las condiciones de cada país, e incluso a lo mejor, pues bueno, a lo mejor no tienes acceso a una tarjeta de crédito o un método de pago aceptado por Internet. Lo que tenemos en la mayor parte de los países de Latinoamérica son corresponsales. Los corresponsales nos aceptan pagos en moneda local que a lo mejor os pueden venir bien, pues a lo mejor si no tenéis la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito. Entonces, en ese caso, escribirnos a contacto@escuelite y ahí os van a proporcionar, que yo no los tengo aquí, os van a proporcionar el contacto con esta persona y esta persona pues ya os diga qué cuenta de banco pagar o se hace, qué procedimiento seguir, ¿vale? Eso por un lado. No sé si tenemos alguna otra pregunta que queráis saber también con respecto a los cursos eh, o con respecto a lo que hemos visto en el día de hoy. Por cierto, gracias por vuestros mensajes. No dejéis de darle al me gusta cuando publicamos los vídeos en YouTube y compartirlos en vuestras redes y eso, que también nos ayudan. O si tenéis cualquier feedback de cosas que se puedan mejorar, pues también me lo decís, que siempre estamos atentos a todo lo que se pueda mejorar para ir poquito a poco haciendo mejores programas, mejores clases, mejor explicadas, etcétera, ¿vale? Vale, a partir del jueves pregunta si el curso de JavaScript es gratuito. No, no es gratuito por un motivo. O sea, ya vamos a tener un profesor durante un mes a vuestra disposición para que podáis hacer todo tipo de preguntas y respuestas. O sea, y recibir las respuestas. En las clases tenemos grupos reducidos, pero sobre todo tenemos profesores que están dedicados a hacer clases diarias durante un tiempo. Entonces, esas personas hay que pagarles su tiempo. Nosotros, de todas formas, en Escuelite creo, por lo menos para España, son cursos que son muy baratos. Muchas veces puede poder hasta ser demasiado baratos y hay personas que hasta se preguntan por qué es así, pero quizás no para un lugar de Latinoamérica, eso yo lo entiendo, diferencias de los mercados, ¿no? Pero que durante, que vamos, que esa inversión que vais a realizar muchas veces ni siquiera es, ni siquiera, o sea, vale mucho más el tiempo que tú implicas en el curso, la inversión que tú realizas en tiempo tuya, que lo que es la inversión que realizas en pagar el acceso al curso, ¿vale? Entonces, por todos esos motivos y por mantener un grupo reducido, pues los cursos son de pago. Y en Escuelite, cuando hacemos cursos largos, de ese otro estilo, ¿vale? Angular reemplazará JS en el futuro. No, JavaScript no, Gustavo, porque Angular básicamente es JavaScript, entonces no puede reemplazar, ¿de acuerdo? Es como si te digo, ¿el libro va a reemplazar al papel en el futuro? No, no,
el libro está hecho de papel, no puede darse el caso que el libro reemplace el papel. Si acaso podremos encontrar otros libros, como pues que salga otra librería en adelante que se llame de otra manera, que reemplace a Angular, o que salgan los libros electrónicos que reemplacen a los libros en papel. Pero el concepto de libro sigue siendo el mismo. JavaScript es el lenguaje, y el lenguaje sobre el cual luego se implementan muchas librerías. Angular, jQuery, todas esas librerías se basan en JavaScript. Es imposible que una librería reemplace un lenguaje porque la librería está escrita en ese lenguaje. ¿Me sigues? ¿Cómo hacer un documento con extensión HTML en brackets? Pues tú haces archivo, nuevo, y cuando haces archivo, guardar como, le dices lo que sea, caca.html, y le das a guardar, y ya lo tienes. Es tan sencillo como eso. JavaScript se ejecuta en el cliente. Puedo evitar que el navegador bloquee un script, o puedo crear un alert o pop-up en Java. Existen modos de que los alerts o los pop-ups sean menos bloqueables, pero todo lo que pasa en el navegador al final es el navegador el que manda. Entonces, si tú haces un JavaScript y el usuario pues tiene habilitado JavaScript, por ejemplo, pues ese JavaScript no va a funcionar. Entonces, digamos que manda el usuario, manda la configuración que tenga el usuario, y si el usuario está bloqueando los pop-ups de una extensión y tú intentas lanzar un pop-up con JavaScript, pues en principio te lo va a bloquear, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Los cursos de SQLite tienen pensado realizar en breve algún concurso de Python o Django. Creo, o sea, en Agendo no tenemos curso de Python o Django de momento, que yo sepa, ¿eh? ¿El curso de JavaScript es básico o avanzado? El curso de JavaScript es básico, es de nivel básico, o sea que se explican todo desde cero otra vez, lo que es el lenguaje. Claro que habrá cosas que podamos ver un poquito más rápido, pero es un curso básico, ¿vale? Para personas sobre todo que no tienen conocimientos de JavaScript, o que tienen pocos conocimientos de JavaScript, sobre todo para personas diseñadores, a lo mejor que están utilizando incluso JavaScript, pero que realmente no saben lo que están haciendo. Pues bueno, ahí explicamos todo, le ponemos los puntos encima de las IES y vais a poder aprender el lenguaje de una manera sólida para poder luego dedicarse a hacer cualquier tema que tenga que ver con JavaScript, ¿vale? Bien. Pues no sé, por aquí si tenemos algo más. ¿Habrá alguno avanzado? Sí, hay cursos avanzados de JavaScript. El año pasado lanzamos uno avanzado, que estuvo genial, para gente que ya sabía JavaScript, poder aprender JavaScript, estructuras avanzadas, APIs avanzadas y todo eso. Ese curso avanzado no tenemos fecha, pero me animo a pensar que va a ser la primera mitad del año, en unos meses. O sea, la secuencia de lógicos, pues de lógica en SQLite, pues empezaremos por los cursos básicos y luego pues iremos lanzando cursos avanzados, ¿vale? Entonces ese avanzado no tenemos fecha, pero será dentro de poco, ¿vale? C#, hicimos uno de MVC basado en .NET, MVC.NET, que utilizaba C# como lenguaje. Hace tiempo que no lo hicimos, no sé si se repetirá. ¿Alguna tarifa plana para acceder a los cursos de SQLite? De momento no tenemos. Contacto en Venezuela, sí. Ramón, pregunta en contacto@SQLite y te dan el pago en moneda local para Venezuela. El límite máximo de personas para el próximo curso. El límite que tenemos en los cursos de SQLite son 100 personas. No aceptamos más de 100 personas en clase para que podamos garantizar
que cuando una sesión empieza y acaba la sesión hayamos respondido todas y cada una de las preguntas de esas que se hayan planteado, ¿vale? Entonces, ese es el límite que nosotros nos ponemos. De todas formas, estamos en un límite de un momento todavía todavía no. Incluso ahí está la oferta para los primeros suscritos. Si os apetece, todavía podéis acceder al curso al mejor precio que vais a encontrar, que son los 79 euros que están ahora en la promoción. Vale, entonces si os apetece, no dejéis de comprarlo ahora, porque igual mañana, si se han cubrido esas plazas, pues cambiamos el precio generalmente, ¿vale? A medida que se van cubriendo, pues vamos aumentando el precio y vamos, esas promociones se van pasando. Pagar desde México, sí, exacto. Pídenos el contacto que enseguida te lo pasamos rápidamente en contacto@escuelite o cursos@desarrolloweb.com también. Sí, de todos los cursos pasados, Luis, iremos y volvemos lanzando nuevas convocatorias MVC en JavaScript, C Sharp, no sé, porque justamente es con Eduard Tomás que vamos a tener la última edición de este curso. A ver si te interesa de verdad, anima a Eduard a que nos haga ese curso vuelva a hacer ese curso de MVC basado en C Sharp para tenerlo. Y JavaScript avanzado, pues lo haremos en poco tiempo. El límite lo sabéis porque dejamos de venderlo directamente. O si ahora entras en la página, actualizas y ya no hay 20, ya se han vendido las primeras 20 plazas, pues ya no encontrarás este botón y no podrás comprarlo a ese precio, lo encontrarás a otro precio y será muy sencillo de saber, ¿no? Si no alcanzo el cupo para el curso, más adelante lo repiten. Sí, los cursos los repetimos. Lo que pasa es que ahora tenemos un listado de cursos enorme y solemos repetirlos a lo mejor una vez al año. O sea que este curso de introducción a la programación, lo más seguro hasta el año que viene no lo repitamos. O sea que si lo quieres hacer, el momento adecuado sería ahora, porque esperarse un año, pues como que se me antoja un poco inadecuados, más pensando cómo funciona el mundo de la programación, que hoy estamos con un lenguaje, mañana ya ha salido una librería y todo el mundo estamos usando esa librería, mañana sale otra y queremos conocerla y aplicarla y mejorar nuestro trabajo, ser más rápidos, hacer mejor trabajo, más profesional. Entonces, pues, lo que es la formación a veces, pues, pensar en esperar X tiempo, pues a lo mejor no es del todo aceptable. Lo que sí que muchas personas hacen, porque a veces les interesa un curso que saben que no se va a repetir hasta un tiempo, pues se suscriben y una vez que están suscritos, pues pueden recibir las grabaciones, hacer el curso a su ritmo y los profesores, generalmente la gente que estamos, a mí si me preguntas, oye, tengo una duda de jQuery, yo sé que eres un alumno que ha estado conmigo en un curso de jQuery, voy a hacer todo lo posible para respondértela, ¿vale? O una duda de JavaScript y voy a hacer lo posible para responderte o decirle, muchas veces a lo mejor aunque no te responda, le voy a decir, oye, mírate la clase tal, porque ahí te lo expliqué. O en el vídeo este que te voy a pasar el link, lo vas a poder ver respondido, ¿vale? O sea que échale un vistazo si te interesa, no dejes de intentarlo, estar en esta vez que sería lo más adecuado. Después de este curso de JavaScript, de PHP más JavaScript, que otro curso seguiría en la misma línea de aprendizaje. Luego, para programación de JavaScript, o sea, de programación, en la línea continuaremos aprendiendo programación en PHP. Y luego, pues aprenderemos programación avanzada de JavaScript o programación en jQuery. En realidad, los cursos de programación, o los dos que tenemos ahora, que van un poco en la línea de básico a más avanzado, va a ser este de introducción a la programación de JavaScript, que lo que queremos es las personas no programadores y programadores con poca experiencia, enseñarles un nuevo lenguaje con profundidad y luego veremos PHP en la que lo explicaremos un poquito de manera un poquito más rápida para que tengas un segundo lenguaje, que encuentres las diferencias entre uno y otro lenguaje.
luego aprenderemos PHP con detalle, en el curso de PHP básico, y luego pues vamos a seguir con otros cursos que no están en el planning, pero que son programación de JavaScript avanzado, jQuery, MVC, que lo explicamos con PHP, librerías como AngularJS o jQuery, que las utilizamos para hacer JavaScript compatible con todos los navegadores y con poco código JavaScript puedes hacer grandes cosas, y etcétera, etcétera. Bueno. Muy bien, pues yo creo que más o menos dejamos todo resuelto, ¿no? Si os parece, vamos cerrando por aquí. Y mañana, ya sabéis, más o menos en el horario previsto, el mismo horario, tenemos las clases dedicadas. Mañana vamos a ver estructuras de datos, arrays y otras estructuras de datos. Y vamos a ver también una última clase en la cual veremos un resumen que nos haga entender un poco toda la historia y evolución de los lenguajes de programación y las diferencias entre diversos tipos de lenguajes y diversos lenguajes de programación, ¿vale? Pues nada, mañana más. Son las 10 en España, creo. Sí, las 10 en España. Vamos ahora en continuación a tener un evento Android, o sea que me tengo que salir ya porque tengo que ayudar a José Luján a crear el evento Android. Va a ser un evento en directo que vais a ver el vídeo embebido en la portada de desarrollo web. Si estáis con ganas, si queréis saber de Android, programación, desarrollo de Android, creo que van a tocar los puntos sobre compras dentro de aplicaciones, cómo hacer compras dentro de una aplicación Android. Y bueno, todas las semanas estamos haciendo vídeos en directo a través de vídeo por streaming en desarrollo web. Os invito siempre a poder estar ahí en ellos, ¿vale? Un abrazo, que vaya todo bien por ahí y hasta mañana, ¿vale? En la misma hora. Hasta luego. Me pregunta uno por qué tiene mi horario es las 7 de la tarde, es que estoy en Brasil y manga corta es lo mismo, que estoy en Brasil, por eso aquí es verano y tenemos ahora mismo 3 horas menos que en España. Pero bueno, es solo una circunstancia de la vida. Venga, un abrazo a todo el mundo. Hasta luego.